Toby el tranvía. Thomas y sus amigos cuenta con una amplia cantidad de episodios en su haber, y según datos estimados son 578 capítulos distribuidos en 24 temporadas que fueron televisados en un periodo de 36 años ininterrumpidos. Ya sé, son muchos episodios. Y bueno, aprovechando mis inmaculadas vacaciones y que no tengo nada que hacer, he decidido seleccionar al que a mi punto de vista es el peor episodio de cada una de las temporadas de esta serie. Y bueno, ya sin más que decir, vamos a iniciar. Aclaro que ya sé que se llama Thomas el Conductor, pero es obvio que fue traducido equivocadamente. Por ello le puse este título que a mi parecer debería tener. Revisando los episodios de la primera temporada, me costó un poco de trabajo elegir el menos destacable a mi parecer, debido a la nostalgia que esta temporada me produce. Pero luego de pensarlo demasiado y hacer un análisis a conciencia, decidí colocar este como el menos importante por una razón fundamental. Y es porque sencillamente la trama me parece un poco plana. Esto porque siento que le falta acción, añadiendo que el perder un guarda no es un argumento muy interesante, ni tampoco algo que repercuta demasiado en la cronología del programa. Y no es una historia a la que se le pueda sacar mucho provecho en mi punto de vista. Es decir, la ambientación y la nostalgia que provoca el episodio son elementos fantásticos, pero en este ranking estoy evaluando la fuerza del argumento del episodio, y sinceramente deja mucho que desear en este aspecto. No es un capítulo desastroso como bastantes que veremos más adelante, pero siento que este tiene un argumento débil, y eso lo pone muy por debajo de gran parte de las historias presentadas en esta temporada. Añadiendo que gran parte de las historias que vimos en la primera temporada repercutieron significativamente en las historias futuras que vimos más adelante, y claramente este episodio no tuvo ninguna contribución relevante a Thomas, y mucho menos trajo grandes impactos futuros. La temporada 2 cuenta con algunos episodios que no cumplieron con las expectativas de los fanáticos del programa, si de las historias hablamos. Sin embargo, el elegir el de menor preferencia no me resultó un problema. Más vale tarde que nunca es un episodio fácilmente olvidable. Tanto que cuando estaba volviendo a ver la temporada para hacer este video, ni me acordaba que existía. ¿Y por qué es el peor episodio de la temporada 2? Simple, tiene una trama muy aburrida y con falta de acción. Si bien es divertido ver la interacción que tienen Thomas y Bertie a lo largo del episodio, esto no es suficiente para que el capítulo sea entretenido. Y es que ver trenes llegando tarde por la remodelación del viaducto tampoco suena muy interesante, añadiendo que el episodio tampoco provoca cambios o movimientos en la historia del programa, lo que le quita aún más relevancia y la preferencia del público. Creo que si lo quitáramos de la lista de episodios de la segunda temporada no pasaría nada. Es simplemente uno de esos episodios de relleno que solo cubren la cantidad promedio de capítulos de cada una de las temporadas. Thomas se golpea es un caso similar al anterior. Si bien, lo más relevante que podemos recordar es el accidente que sufre Thomas con la vía torcida, considero que el argumento y desarrollo de la historia le juegan en contra al capítulo. Tomando en cuenta también que la tercera temporada cuenta con historias maravillosas, que lo opacan sin ninguna duda. El argumento es interesante. Ver a Thomas haciendo lo posible por no ser regañado por llegar tarde suena bastante bien, pero la forma en la que suceden los eventos en la historia no hacen destacar demasiado al capítulo, y esto repercute seriamente en la tensión que le puede generar al espectador, añadiendo que el conflicto en cuestión es poco relevante. Y no es la gran cosa tampoco. Por otra parte, este episodio no fue doblado al español, lo que hace que el público de Latinoamérica no lo tenga muy presente y no sea muy apreciado por los fans latinos. Peter, Sam y la mujer olvidada siento que es un episodio cumplidor a medias. Y es que la cuarta temporada es magnífica en el sentido visual y en historias, pero creo que la presentada en este episodio es la de menor peso e importancia, ya que la mayor parte de los episodios de la temporada tienen tramas más significativas, y siento que en parte opacan esta historia. Aclaro que no es mala, pero para la temporada que representa siento que es lo menos destacable a mi percepción. También comparto que tiene el mismo problema que Thomas y el Conductor. El dejar atrás en una estación a un individuo no resulta un argumento muy interesante o impactante para la audiencia a largo plazo.
Thomas y los rumores es de esos episodios que me cuesta comprender. Y es que me sorprende que en una temporada tan alejada de la zona de confort y atrevida como haya sido la quinta temporada, se haya creado una historia tan inverosímil. Un episodio donde la problemática nace a raíz de un chisme. Me parece poca cosa para una temporada llena de violencia y oscuridad. Es simplemente una historia poco elaborada que me dejó una profunda insatisfacción, ya que, honestamente, se pudo crear un mejor argumento. Y es que a pesar de contar con acción suficiente para ser un gran capítulo, la historia es lo que daña por completo al episodio, ya que es una historia tan simplona que es difícil que se le valore o mínimo que se le disfrute con el paso del tiempo. Locomotora del Medio puede ser considerado a mi punto de vista como un episodio muy regular, creo yo. Ari y Bert son antagonistas que en su introducción nos demostraron lo malvados que pueden llegar a ser. Y verlos en este episodio haciendo una niñería como simplemente colocarle a Percy una fila de furgones delante suyo me parece un poco ridículo. Por otra parte, es importante destacar también el hecho que el argumento del episodio es bastante simple, y esto es en general lo que perjudica a gran parte de los episodios clásicos de este listado, ya que a largo plazo estas tramas simplonas no generan algún sentimiento de nostalgia o un interés enorme por parte del espectador, lo que a largo plazo provoca que los episodios no sean valorados o simplemente aburran. ¿Qué pasa con Henry? Es un capítulo muy aburrido. Pero aburrido con ganas. Capítulo que prácticamente solo sirvió de antecedente para enfermar a Henry a cada rato en las temporadas posteriores. Literalmente solo provocó la decadencia de Henry en la era Hit. Este episodio me parece muy lento y poco dinámico. La historia siento que no es lo suficientemente entretenida como para generar la curiosidad para concluir la historia. Señalo además también que le hace falta acción, lo que también contribuye a que se sienta como un episodio poco relevante para la temporada y trae como consecuencia que no lo disfrutes lo suficiente. Lo lamento por Emily, que su participación fue lo único útil en este capítulo. Y también olvidé mencionar que la actitud infantil de Thomas y Percy tampoco ayuda mucho. De hecho caen mal por andar pensando mal de Henry sin antes averiguar lo que le ocurría. Sin pensarlo demasiado, Percy y la alfombra mágica es uno de esos episodios que pienso que no debieron existir nunca. Y es que el solventar una trama con una historia que se basa en el movimiento de una alfombra como Aladdin es patético. Creo y pienso firmemente que es el peor capítulo de la temporada 8 y uno de los peores que pudimos ver en la era Hit. Hasta que vi la temporada 10. Además, cabe señalar que si bien la ejecución del capítulo se logra adecuadamente y hasta te puede dejar en tensión en algunos momentos, lo cierto es que esta trama está muy sacada de la manga y pienso que pudieron hacer un mejor trabajo que simplemente presentar a Percy persiguiendo una alfombra por 7 minutos. Lástima que hayan desperdiciado el poco presupuesto que tenían en esto, ya que se pudo realizar un episodio más significativo o mínimo una historia más creativa y con menos dinero. Y es que les debió salir muy caro este chistecito, porque poner ese efecto de viento todo el episodio no debió costar $1, eso se los puedo asegurar. Silbidos melódicos es un episodio muy aburrido, pero muy aburrido en verdad. Me cuesta demasiado trabajo creer cómo es posible que no le pudieron ofrecer a Rusty un mejor rol protagónico para un episodio, dándole esta historia tan somnífera. El capítulo cuenta con un argumento demasiado simple y a pesar de no ser una trama ambiciosa o pretenciosa, el hecho de ser relativamente simplona hace que se vuelva muy aburrida. El episodio carece de acción o de algún suceso relevante que haga disfrutarlo, sin mencionar que el escuchar demasiadas veces la bocina de Rusty se vuelve honestamente insoportable de ver. Entiendo perfectamente por qué todos estaban hartos de Rusty, esa bocina es muy molesta. Sinceramente, un episodio aburrido y sin nada que aportar a las historias del ferrocarril de vías estrechas. Una pena, porque en The Railway Series hubieran encontrado mejores historias que presentar, en vez de desperdiciar dinero en episodios aburridos y poco originales como este. Es vergonzoso que la temporada más larga de la era de modelos sea la que tenga más episodios horrendos y decepcionantes, rayando en lo mediocres. De los 28 episodios que tiene esta temporada, solo puedo salvar al menos 10, porque hasta para seleccionar el peor fue muy complicado entre tantas opciones. Sin embargo,
A pesar de haber pasado 3 años desde la primera vez que hice un top de peores episodios, actualmente sigo pensando que Edward toma la iniciativa es el peor episodio de la era Hit, y qué digo de la era Hit, de toda la era de modelos. Un episodio que refleja lo que pasa cuando pones al personaje incorrecto en un episodio incorrecto. Bueno, ¿por dónde empezar? Ok. Primero que nada, poner a Edward a protagonizar un episodio donde discrimina a una grúa, teniendo a Gordon y James que constantemente juzgan a demás personajes sin conocerlos, es verdaderamente ridículo. Segundo, Edward te cae muy mal en todo el episodio, siendo prejuicioso y necio. Primero, tomándose muy en serio la presencia de Rocky, porque, bueno, está bien que Rocky te cae mal, pero no tienes que estar pensando en él todo el tiempo. Y segundo, por no querer que le ayuden, todavía que se equivocó, anda de grosero. O sea, de verdad que la actitud de Edward es deplorable. Y para colmo, la historia siendo una narrativa promedio de la era Hit. Creo que ya no es necesario justificar más el por qué es lo peor de la temporada 10. Otra temporada difícil de digerir, y entre tantas historias feas, creo que la que se lleva mi absoluto desprecio es No seas tonto, Billy. Y vaya que yo quería colocar a Emily la basura, que su propio título describe majestuosamente lo que es. Pero los berrinches de Billy fueron lo que me impulsaron a mejor colocar este episodio. Y sin olvidar su aburrida introducción que no aportó absolutamente nada, era tan enfadoso el personaje que nunca más lo volvimos a ver. No seas tonto, Billy es un episodio que de por sí su trama no es la gran cosa, ya que es uno de esos clásicos episodios Hit donde se introduce una nueva locomotora, y aparte añadir a Billy, que es un personaje chillón y molesto, resulta una mala combinación. La historia, a pesar de no ser del todo mala, la actitud arrogante e inmadura de Billy hace que sinceramente no quiera seguir viendo este episodio. Me costó demasiado trabajo seleccionar el peor episodio de esta temporada, ya que desde mi perspectiva había muchos candidatos que podrían pelearse este puesto. Sin embargo, se optó por colocar al que podemos decir que es el peor de todos. Thomas y el letrero es una historia que de verdad es muy absurda. Empezando porque las locomotoras quedan como unas ilusas, porque literalmente Thomas se la pasa manipulándolas todo el episodio para que se tome la dichosa fotografía excluyendo a Diesel, dejando a Thomas mal parado y haciéndolo ver como un mezquino. Si bien el conflicto principal parece bueno, el desarrollo de la historia no es el más adecuado desde mi perspectiva. También quiero señalar que la trama es ágil, pero el ver a Thomas manipulando todo a su favor y el ver cómo todos caen en su juego no es precisamente lo más destacable. Ya hemos visto toda clase de episodios terribles, pero muy pocos podrán superar a León de Sodor. La temporada 13 nos regaló esta joyita de episodios a inicios de la década pasada. Este episodio lo podemos catalogar como una cochinada, un insulto a la inteligencia promedio y obviamente, el peor episodio de la temporada 13. Una historia donde Thomas no sabe diferenciar un animal real de una estatua. Porque claro, los leones de verdad los metes en simples contenedores. De verdad que esto rebasa los límites de lo terrible, de lo terrible, de lo absurdo. Es una lástima que hoy en día tengamos que recordar a Thomas por este tipo de capítulos que solo sirvieron en su tiempo y en actualidad todavía solo sirven como relleno, ya que una historia tan vasta como esta no aportó nada significativo al programa. Si algún día padeces insomnio en la madrugada, te invitamos a sintonizar Emociones Fuertes, el peor episodio de la temporada 14. Un capítulo que de verdad da mucha pena. Una trama tan plana y sin una razón que pueda justificar su existencia. Es incomprensible cómo se pudo invertir dinero para crear un episodio tan aburrido y carente de acción, carente de argumento. Lo único que Thomas hace es aburrir a Dwyer Hat con su paseo por la isla neblinosa porque para colmo, tenía que haber mucha niebla ese día. Ni siquiera pudieron meterle una casualidad a conveniencia de la trama para salvarla de ser exageradamente aburrida. Y lo peor de todo, es que Toby es quien le aconseja a Thomas cómo divertir a la señora, solo porque es contemporánea del tranvía. Pero hablando seriamente, qué episodio tan horrible de verdad. Y miren que la Navidad de la isla misteriosa es horroroso, pero mínimo te entretenían un poquito más que esta aberración.
La temporada más horrible de todas, llena de episodios basura. Aquí sí de verdad fue muy difícil solo escoger a un solo episodio, ya que si por nosotros fuera, colocaríamos toda la temporada en el top. Pero bueno, la vida es difícil y tuvimos que escoger solo un mojón de toda la popo que teníamos disponible. Silbato Flojo se corona de nuevo como el peor episodio de la temporada, y yo creo que de toda la serie. Mínimo en las historias que colocamos en las temporadas de la era de modelos, los escritores se esforzaron aunque sea poquito en armar una trama. Silbato Flojo no tiene trama, no tiene coherencia, no tiene nada, aparte de tener que soportar a Thomas silbar con ese sonido tan molesto. Además el intento de trama de esta asquerosidad tampoco apoya mucho a que este episodio sea menos horrible. Únicamente es ver a Thomas silbar horrible mientras patrocina una feria del rancho. Nunca nos detuvimos a pensar en qué tipo de contenido proporcionaba el equipo de escritores de Sharon Meyer. Uy, si no sirve para nada. Digo, se tambalea, es sin duda lo peor de lo peor. 8 minutos desperdiciados de tu vida, solo para ver cómo reparan a un personaje irrelevante. ¿Qué digo irrelevante? Que es solo de ambientación, ni siquiera habla la cosa esa y hasta protagónico le dieron. Tantos personajes que había en Thomas. Y le dieron un protagónico a esa cosa. No diré nada más, los dejo que asimilen esto, porque nosotros todavía después de una década que esta basura salió al aire, no lo hemos comprendido. Ni siquiera las épocas llenas de perfección se salvan de la oscuridad. Con todo el dolor de nuestro corazón, la temporada 17 no es perfecta. Y Stafford, la locomotora de vapor, es la gran prueba de ello. Este episodio, con su permiso y respeto, es una mafufada, literal, además de sentir pena por la vida tan difícil y miserable que vive Stafford, el verlo fingir lo que no es muy triste y da mucha pena. Lo único que aporta el episodio es ver a Stafford hacer ruidos extraños por todo sudor. Si bien la intención del episodio es buena, la historia y su ejecución en pantalla le juegan en contra, catalogándolo como la peor historia presentada en esta temporada. Una gran temporada como esta, nos dio una historia que considero a mi punto de vista, algo decepcionante. Y me refiero al episodio Diesels que desaparecen. Aunque la ambientación y la energía que brinda el episodio es extraordinaria. De todas las historias que conforman esta temporada, para nosotros, esta es la menos trabajada. Ya que el ver a los Diesels ocultándose de Paxton por todas partes, no nos suena demasiado interesante. Sin embargo, el episodio no es pésimo, simplemente no está a la altura de las demás narrativas con la que cuenta la temporada en cuestión. Además, hay momentos donde la actitud despistada de Paxton puede llegar a ser muy desesperante. ¿Quién es Jeffrey? Con el perdón de ustedes, es un episodio un tanto, ¿cómo decirlo? Así, simplón. Y es que la trama cae un poco en lo absurdo. Thomas, para evitar ser regañado por el inspector gordo por un accidente que provoca en el muelle, básicamente se inventa una nueva locomotora ficticia llamada Jeffrey. Y siendo honestos, esta narrativa está muy por debajo de grandes episodios que esta temporada nos ha regalado. Es un episodio que le falta acción, y sobre todo, un argumento más interesante, ya que llega a un punto en el que Thomas cae mal, ya que literalmente les miente a todos e inventa muchas mentiras. Todo por no tener la valentía de afrontar su error. Por eso, lo podemos considerar como la peor historia de esta temporada en nuestra opinión. Esta temporada es sencillamente hermosa. Sin embargo, cuenta con un episodio un poco simplón. Sidney canta. Es un episodio de baja categoría en esta temporada, principalmente porque la actitud torpe de Sidney a lo largo de la historia es un tanto irritante. Además, Sidney se la pasa olvidándose de su trabajo especial a cada rato, y eso hace que el episodio sea menos disfrutable. Honestamente, tratándose de esta temporada se podía esperar un episodio con una trama mejor trabajada. Y es una pena que un personaje con mucho potencial como Sidney fuera tratado de esa forma, ya que él merecía tener cualidades más interesantes y no ser recordado porque se le olvidan las cosas. Un cobertizo para Edward es un claro ejemplo de cómo dañar la historia de un programa en menos de 10 minutos. El capítulo inicia con una justificación sencilla y terminas con la boca abierta con el desenlace que plantea, ya que resulta muy inesperado. Pero más allá de ser un final apreciado o interesante, resulta terminar con el enojo de toda una generación. La historia en general no es tan mala,
El problema que tiene es que realiza un cambio demasiado brusco en el programa y este cambio no se ejecuta de la manera adecuada, señalando además que la actitud de Philip desespera horrible en todo el episodio. Ganas no faltan de ponerle un bozal en la boca para que se calle, porque de verdad desespera horrible. En pocas palabras, este episodio pretendía traer un gran cambio, pero está tan mal desarrollado y se ve tan forzado, que los fans longevos del programa lo detestan. Así de simple. Fue un verdadero aburrimiento ver todo este martirio, pero puedo decir con total confianza que el caso de las piezas misteriosas es un verdadero descaro de episodio. La trama en un inicio luce interesante, pero la verdad lo pusimos en este video por su estúpida resolución. O sea, Paxton y Sidney se la pasan tratando de resolver qué debe hacer Sidney con las piezas, todo para que al final las dichosas piezas serán del mismo Sidney. Y es que sí cae mal este episodio, porque te quieren vender una trama súper pretenciosa, todo para que al final la resolución sea tan predecible. Incluso los episodios fuera de Sodor tienen una trama más elaborada que este episodio, lo cual me hace ver que esta narrativa se la sacaron de la manga. Perky en pánico es la historia más desesperante que pudimos ver en esta temporada, repleta de lloriqueos y niñerías por parte del Tren Verde. Fue sencillamente decepcionante. La historia es simplona y ridícula, ya que es comprensible que Perky no sea muy valiente, pero al verlo comportarse de una manera tan exagerada como se retrató aquí es francamente insoportable. Simplemente es un capítulo que perjudica demasiado a Perky y lo hace quedar como un chillón. Y bueno, es imposible discutir que Máquinas Maravillosas es la peor basura que se pudo realizar en esta lamentable temporada. Creo que no es necesario explicar demasiado lo malísimo que es. Literalmente causa confusión con la época donde Thomas está ambientado, pues ya no sabe si están en el 2020 o en 1950. Nada más que aportar, es simplemente una tontería de especial y de lo peor que se pudo producir en la historia de Thomas. Lo único rescatable es la historia de Son y la presentación de Kenji, de ahí en más, puras cosas sin sentido.